Vamos a continuar con nuestro tema en el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 13 de Apocalipsis. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Versículo 11 en adelante. Hemos estado viendo estos pasajes. Dice versículo 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y siervos, libres y siervos, ricos y pobres, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Bien, solamente brevemente voy a resumir o voy a recapitular lo que hemos visto acerca de esta bestia que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 13. Ya que esta bestia aparece como parte de la cuarta bestia, que es Roma, pero en su faceta religiosa. ¿Qué es lo que la hace ver como religiosa? Bueno, pues que tiene cuernos como de cordero, es decir, que se asemeja a Cristo, aparece como piadosa, aparece como inocente, pero habla como dragón, y el dragón habla con mentira, con engaño. Bien, esta bestia es todo un reino, es todo un gobierno, y esta segunda bestia con cuernos como cordero sale para asistir, para representar a la bestia que aparece descrita en Daniel capítulo 7 como la cuarta bestia, y que aparece descrita en los primeros versículos de este capítulo 13 de Apocalipsis. Esta segunda bestia ya hemos visto en estudios pasados que es la misma que la ramera que aparece en Apocalipsis 17, es la misma Babilonia que aparece en el capítulo 17 y capítulo 18, y es el mismo falso profeta del que habla la Biblia en el capítulo 19. Bien, esta bestia con cuernos como de cordero tiene varias características que ya hemos visto a través de la Biblia. Hace prosperar el engaño en su boca o en su mano, como dice Daniel, capítulo 8, versículo 25. Es una característica que tiene este poderío, el engaño. Y aún dice Daniel capítulo 8, 25, que además de hacer prosperar el engaño en su boca, con paz destruiría a muchos. Otra característica que tiene es su grande riqueza. Hemos visto que la Biblia la describe como con grandes riquezas, con oro, con piedras preciosas, con perlas, con grandes riquezas. Esta institución religiosa, según estudios que se han ventilado a través de algunos medios o que se han filtrado, dicen estos medios que tiene para acabar con la pobreza del mundo, no una sola vez, sino hasta 2 veces. Otra característica que hemos visto de este poder religioso o de esta faceta religiosa es la forma de engañar con sus señales, con sus prodigios, con sus milagros. Pero también otra característica que tiene esta faceta religiosa es que se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesús y ha dado muerte
a muchos de los mártires de Jesús, de los cristianos, a través de la historia, y se ha embriagado con su sangre. Sin embargo, el Señor dice que ha de vengar la sangre de los que moran en la tierra, de los que, más bien de los mártires de Jesús. El Señor ha de vengar esa sangre de la mano de este poder religioso. Y en este capítulo 13 también vimos cómo tiene una gran influencia en los moradores de la tierra. Comparamos un ejemplo en México, que esta mujer o esta institución religiosa tiene tanta influencia que levantó una guerra en contra del mismo gobierno, en la llamada guerra de reforma, ya que no estuvo de acuerdo con la promulgación de las leyes de reforma, y hubo una guerra sangrienta de 1857 a 1860. Después, en la Constitución de 1917, se promulgaron leyes en las cuales se expropiaban todos los inmuebles de que tenían posesión esta institución religiosa, por lo cual ellos levantaron al pueblo en armas en la llamada Guerra Cristera de 1926 a 1929. ¿Cómo lo hicieron? A través de una gran influencia que tiene la gente en los pueblos, predicando o dando sus consejos, sus argumentos políticos desde los púlpitos de sus templos. Entonces, no minimicemos o no subestimemos el poder que tiene esta faceta religiosa para influir en gran manera en los moradores de la tierra. Bien, y es gracias a esa influencia, si se puede decir, o bueno, es por esa influencia que hace esta faceta religiosa, que los moradores de la tierra hacen que resurja un modelo de la bestia o del reino de Roma, como fue al principio, y se le dio espíritu, es decir, se le dio vida para que la imagen de la bestia hable. Si bestia es un gobierno, ¿cómo habla un gobierno? Un gobierno habla a través de sus leyes, pues promulga leyes que van en contra de aquellos que servimos a Dios, que con estas leyes, sí, evidentemente habrá persecución sobre el pueblo de Dios, pero recuerde lo que dice la Escritura: es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, es cierto, si el mundo nos atribula, recuerde que Dios va a atribular al mundo. Bien, yo no sé qué prefiera usted, ser atribulado del mundo o ser atribulado de Dios. Yo creo que quienes llevan la peor parte son los que serán atribulados de Dios por las plagas, las 7 plagas que habla la Biblia, que se derramarán de la ira de Dios en esas 7 copas, en esas 7 trompetas que se tocarán. Bien, en el estudio pasado vimos cómo esta marca de la bestia que se pone en la mano y en la frente es una marca simbólica, así como la Biblia habla de la marca de Dios también en forma simbólica o en forma espiritual. Citamos rápidamente algunas escrituras que ya hemos citado, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, Deuteronomio 11, 18. Son escrituras muy importantes que hemos citado. Deuteronomio 11, versículo 18, dice ahí la palabra de Dios: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre tus ojos, es decir, en tu frente. Gloria a Dios. No podemos entender que haya una
marca literal, hablando de la marca o la señal de Dios en nuestra frente o en nuestra mano, sino esto es en el sentido netamente espiritual. Capítulo 6 de ahí mismo de Deuteronomio menciona también en el versículo 8, hablando de los mandamientos de Dios, y has de atarlas por señal, las palabras de Dios, las palabras de la ley, has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Ahí está otra vez, en tu mano y en tu frente, en tu mano y en tu frente. Esa es la señal de Dios, pero no es una señal literal. Vamos también a ver Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice ahí Éxodo capítulo 13, versículo 9. Y serte ha como señal, hablando del mandamiento de Dios, serte ha como señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos, es decir, en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto, hablando al pueblo de Israel. Entonces, no podemos pensar que sea una señal literal en tu mano y en tu frente, la señal de Dios. Además, la Biblia reprueba toda señal o todo rasguño o todo tatuaje que alguien se pudiera hacer, aunque sea para ponerse un símbolo religioso o aunque sea para ponerse un versículo de la Biblia. Así lo dice Levítico capítulo 19, versículo 28. Dice en el nombre del Señor Jesús, Levítico 19, 28, y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Señor. No harás ningún rasguño, ni ninguna impresión, o la versión 60 dice tatuajes como señal. Entonces no se trata de poner una señal literalmente en nuestra mano o en nuestra frente, sino esto es en el sentido espiritual. Vamos a continuar ahora en el libro de Apocalipsis, como en el libro de Apocalipsis habla de esa marca de Dios en la frente, pero esto en el sentido netamente espiritual. Apocalipsis capítulo 14, volviendo al libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 9 al 11, leemos en el nombre del Señor Jesús. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, citamos esta escritura porque el ser marcados con esa señal de la bestia en nuestra frente o en nuestra mano, irreversiblemente, es decir, sin revocación o irrevocablemente, sin lugar a dudas, quien reciba o quien tome la señal en su frente, note usted que ahí se ocupa la voluntad para tomar esa señal o esa marca en la frente o en su mano. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí es que quien tome esa marca, esa señal en su frente o en su mano, indudablemente será atormentado con fuego y azufre para siempre jamás. Entonces no podemos pensar, piense en esto, si la marca de la bestia fuera una marca literal, como dicen algunos, ya como no funcionó el microchip que hablaban que se iba a poner en marzo del 2013 por la ley Obama, que tuvo origen en el 2009, esa propuesta, pero que nunca llegó a concretarse como ley.
Se hablaba de ese microchip del tamaño de un grano de arroz, el propósito era que iba a contener información médica para que cuando alguien fuera al hospital, inmediatamente pudieran captar o capturar en ese chip sus antecedentes médicos y ver si era alérgico a alguna medicina, o ver su antecedente médico, si tenía diabetes o era hipertenso. Bueno, ese era el propósito de esa propuesta que, repito, nunca se llegó a concretar. Además, piense usted, si eso hubiera sido la marca, o ahora dicen que la marca de la bestia va a ser a través de un chip que se van a poner los seres humanos para poder hacer compras en internet a través de una moneda virtual que llaman moneda encriptada, ¿sí? Moneda encriptada, es decir, que está de cierta manera oculta y que es una forma que se va a usar para poder comprar y vender, y que para poder transmitir nuestros datos hay que implantarse un chip que contenga esa información. Todo esto dicen que es una propuesta, un derecho de autor ya supuestamente dado como derecho de autor a Microsoft, y que ese derecho de autor tiene el número 2020, refiriéndose al 2020, 060606. Y bueno, dicen, ahí está la marca de la bestia. Quien se ponga ese microchip en el cuerpo para hacer transacciones, se va a marcar con la marca de la bestia. Déjenme decirles que esto es un tanto fantasioso, y lo mismo decían de las tarjetas de crédito cuando estaban saliendo, que la barra magnética que tenía encriptado la marca de la bestia, y cualquiera que la usara, cualquiera que poseyera esas tarjetas para comprar y vender, tenía la marca de la bestia. Déjeme decirle que son en cierta manera fantasías. Le voy a poner un ejemplo por qué esto no es posible. Supongamos que yo a la fecha no creo en el Señor, no soy creyente. Y bueno, a mí me parece buena idea que tener ese chip implantado en mi cuerpo para hacer transacciones en forma pronta, de forma automática, en línea, hacer a través de la moneda virtual o de la moneda encriptada, poder hacer transacciones. Supongamos que a mí me parece bien esa idea, me parece muy práctico, y yo dejo que me implanten el chip. Pregunto, ¿qué pasaría conmigo si eso es la marca de la bestia? Si al mes o a los 2 meses yo creo en el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, después de haber implantado ese chip en mi mano o en mi frente, yo creo en el Señor Jesucristo, me arrepiento para vivir una vida santa, ¿qué pasaría si ya tengo el chip? Bíblicamente, si eso fuera la marca, estaría perdido, no tendría ya más esperanza. Irrevocablemente, irreversiblemente, no tendría más esperanza yo, si ya en mi ignorancia o como quiera que haya sido, me hayan implantado ese chip que supuestamente fuese la marca de la bestia. Entonces no podemos entender que eso sea de esa manera, porque el Señor, la Biblia dice en Hechos capítulo 17, que el Señor perdona nuestra ignorancia. El Señor perdona nuestra ignorancia,
habiendo pasado Dios por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora demanda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Entonces Dios, bíblicamente, Dios se compromete a perdonar mi ignorancia si eso fuera, si eso lo hubiera hecho en ignorancia. Pero repito, bíblicamente, aunque se haya hecho en ignorancia, si eso fuera la marca de la bestia, aquí dice que irreversiblemente ya quien sea marcado con esa marca, su fin será ser atormentado con fuego y azufre por siempre jamás. Entonces, veamos realmente en forma real, en forma práctica, que de acuerdo a la Biblia, sobre todo, ¿qué es la marca de la bestia? Vamos entonces a ver que hay una marca de Dios ciertamente en nuestra mente. Apocalipsis 14, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Dice ahí la palabra de Dios, Apocalipsis 14, 1. El monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Note usted, se habla de tener el nombre de nuestro Padre escrito en nuestras frentes. ¿Podrá ser esto literal? No, en ninguna manera. Esto no se puede aplicar literal. Se habla de tener el nombre del Padre o de nuestro Padre escrito en las frentes. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 3 y 4, dice: en el nombre del Señor Jesús, y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nuevamente dice, y su nombre estará en sus frentes. Entonces, no podemos explicar o entender un nombre de Dios literalmente sellado en nuestra frente, pero sí lo podemos entender en el sentido espiritual. Gloria a Dios. Vamos a seguir considerando Apocalipsis 7. Apocalipsis capítulo 7. Dice ahí la escritura en el versículo 1 al 3. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos, escuchó usted bien, hasta que pongamos una señal a los siervos de nuestro Dios. ¿En dónde? ¿En dónde iba esa señal? En sus frentes. Por favor, no podemos pensar que esta señal de Dios en nuestra frente sea en el sentido físico o literal. En ninguna manera. Está hablando en el sentido espiritual, solamente en el sentido simbólico, no literal. Y esto concuerda con lo que vimos allá en las escrituras de Deuteronomio 6:8, en la escritura de Deuteronomio 11:18 y de Éxodo 13:9, donde se habla de la señal de Dios o sus mandamientos como señal en nuestra mano y en nuestra frente. Vamos ahí al capítulo 9 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Capítulo 9, versículo 4. Hablando de la quinta trompeta que se toca, dice el versículo 4: y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. ¿Quién conoce esa señal?
No es una señal literal, no es una señal física, mucho menos pensar que sea una señal o una marca de tatuaje, pues que eso no va en los hijos de Dios. Y aquí dice que van a ser atormentados aquellos los hombres que no tienen la señal o la marca de Dios en sus frentes. Entonces imagínense que fuera literal los pastores teniendo un sello para señalar o ponerle una marca a los hermanos, pues es totalmente absurdo pensar que sea algo literal, pero sí es totalmente espiritual este asunto. ¿Quiénes son los que tienen esa marca de Dios o esa señal de Dios en su frente? Vamos ahí a segunda carta a Timoteo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Segunda carta a Timoteo. Dice en el capítulo 2, versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Sello también se puede interpretar como marca, teniendo esta marca. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor los conoce. El Señor conoce quién tiene su marca en su frente y en su mano. Ahora, vamos a seguir considerando cómo la Biblia habla ampliamente, no es una interpretación propia, sino la Biblia habla ampliamente acerca de esta señal o de esta marca que tenemos o han de tener todos los que son hijos de Dios. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 7, Salmos 7. Gloria al nombre del Señor Jesús. Salmo 7, vamos a leer ahí un versículo que es el 9. Consúmase ahora la malicia de los inicuos y establece al justo, pues el Dios justo prueba, dice la versión 60, prueba la mente y el corazón. El Señor prueba nuestra mente, examina nuestra mente, porque el Señor quiere que en nuestra mente tengamos su palabra, sus preceptos, sus principios en nuestra mente. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver algunas escrituras en Proverbios. Proverbios capítulo 3. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Versículo 1. Dice ahí la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Escuchó bien, tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice aquí corazón? No se refiere en el sentido literal, que este músculo de carne que tenemos y que bombea la sangre, ahí vamos a meter los mandamientos de Dios. Por supuesto que no. Aquí corazón está en el sentido espiritual, en el sentido simbólico. ¿Y qué representa el corazón? Bueno, pues estuve revisando que la palabra hebrea, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que aparece ahí es la palabra lev, y tengo una concordancia, la tengo en inglés, del hebreo al inglés, y aparece numerada precisamente con el número, si alguien tiene este tipo de concordancia, la concordancia Strong, aparece numerada con el número 3820, que significa mente, hombre interior, y es traducida también como corazón. Bien, entonces si es traducida también como mente, vamos a leer algunos textos aquí, a seguir leyendo en Proverbios capítulo 3. Ahora leemos el versículo 3. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Escribir esta palabra de Dios en las tablas
de tu corazón. Por favor, no se refiere al corazón en el sentido físico o literal, pero sí se refiere al corazón como tu mente. En tu mente es la palabra de Dios en las tablas de tu mente. Eso es lo que quiere decir el texto. Gloria a Dios. Seguimos escudriñando capítulo 4, versículo 21 de Proverbios. Leo también el 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Nuevamente, esa palabra corazón no se refiere al músculo. Josué, ¿no me escuchan? Gloria a Dios. Nuevamente una interrupción más. Pásalo celular. Sí, quieres que... A ver, ahí parece que ya está. Pregúntale cuánto tiempo llevamos. Gloria a Dios. Vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús. No sé hasta dónde me pudieron escuchar, pero estamos viendo algunos textos de Proverbios donde aparece la palabra traducida de la palabra hebrea lev, que se traduce también como mente. Proverbios capítulo 7, versículo 2 y 3, dice en el nombre del Señor Jesús: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña o las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Otra vez, no podemos entender que sea literal las tablas de tu corazón, pero sí lo podemos entender en el sentido espiritual. Escríbelos en la tabla de tu mente, ya que esa palabra también se traduce como mente. Escribir esa señal o esa palabra en nuestra mente. Gloria a Dios. Salmo 119. Salmo 119. Dice la palabra de Dios en el versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante tener esa marca, esa señal en nuestra mente. Repito, esta palabra aparece traducida de la palabra en hebreo lev, que L-E-V, que se traduce cierto como corazón, pero también como mente. Entonces, traduciéndola o tomando esa traducción también como mente, el texto dice: en mi mente he guardado tus dichos. Qué importante que entonces la señal de Dios, la marca de Dios, sean sus mandamientos en nuestra mente. Gloria a Dios. Vamos a seguir escudriñando cómo la Biblia habla en forma simbólica acerca de la marca de Dios en nuestra mente, y que en todo caso la marca de la bestia también aplicaría en la mente. Vamos a ver entonces Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 11. Bendito el nombre del Señor Jesús. Jeremías 11, versículo 20, dice ahí la palabra de Dios: mas, oh Señor de los ejércitos, que juzgas justicia, que sondas los riñones y la mente. Dice la versión 60, oh Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. El Señor escudriña la mente. Por eso qué importante que en nuestra mente tengamos los mandamientos de Dios,
los preceptos de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver Jeremías 17, versículo 10. Yo, el Señor, lo voy a leer como dice la versión 60. Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí está otra vez, la mente, el Señor la escudriña. Qué importante que tengamos en nuestra mente la señal de sus mandamientos o su palabra grabada en nuestra mente o en las tablas de nuestra mente. Gloria a Dios. Seguimos escudriñando. Vamos a Jeremías 31, ya que estamos ahí en Jeremías 31, versículo 33. Es una profecía que esta escritura se repite en el Nuevo Testamento. Dice: mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré. ¿Cómo dice ahí? Escribirélas en su mente y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Gloria a Dios. Escribir la palabra de Dios en nuestra mente. Gloria a Dios. Eso para los hijos de Dios, que podemos tener como señal sus mandamientos, su palabra, para no pecar contra Él, como dice el Salmo 119, versículo 11. Ezequiel capítulo 3, vamos a seguir viendo cómo la Biblia habla de marca la señal de Dios como sus mandamientos en nuestra mente. Ezequiel capítulo 3, versículos 7 y 8, dice ahí la palabra de Dios: mas la casa de Israel no te querrán oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel son tiesos de ¿qué? De frente y duros de corazón. Bien, no se trata de que tengan literalmente tiesa la frente o dura la frente. El versículo 8 dice: he aquí he hecho yo tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra su frente. Por supuesto que no se trata de tener la frente de rinoceronte como una frente muy fuerte, sino se trata en el sentido simbólico, en el sentido espiritual, de tener una mente fuerte en Dios, una mente donde están los preceptos de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero también se habla de la mente de aquellos que no tienen los mandamientos de Dios en su mente. Vamos a ir nuevamente a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Proverbios 6, versículo 18. Vamos a leer desde el 16. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Repito, la palabra corazón también se traduce como mente. ¿Y dónde es donde se maquinan los pensamientos? Sino en la mente. Entonces es totalmente correcto que el corazón, entenderlo como el corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquellos que son altivos, aquellos que son mentirosos, maquinan en su mente pensamientos inicuos, no tienen la marca de Dios, no tienen la señal de Dios de sus mandamientos, sino lo que tienen son pensamientos inicuos. Capítulo 10 de aquí mismo de Proverbios, versículo 20: plata escogida es la lengua del justo, mas
el entendimiento de los impíos es como nada. Esa palabra también se traduce entendimiento, se traduce como mente, o el entendimiento o la mente de los impíos es como nada. ¿Cómo es la mente de los impíos? Como nada. Gloria a Dios. Bien, vamos a seguir considerando 11 de ahí mismo, 11 de Proverbios, versículo 20. Abominación son al Señor los perversos de corazón. Nuevamente esa palabra corazón, los perversos de mente. Como los que no tienen a Dios son perversos de su mente. No tienen la señal de Dios en su frente o en su mente. La frente simboliza pues, precisamente a la mente, porque ahí es donde está nuestra mente y ahí es donde debemos de tener los mandamientos de Dios como señal de Dios o como marca de Dios. Capítulo 12 de ahí mismo de Proverbios, versículo 8. Según su sabiduría es alabado el hombre, note usted, según su sabiduría, mas el perverso de corazón será en menosprecio. Otra vez, el perverso de mente será en menosprecio. Esa palabra entonces también se traduce como mente, el perverso de mente. Gloria a Dios. Ahí mismo, versículo 20, dice, engaño hay en el corazón. También se traduce como mente. Engaño hay en la mente de los que piensan mal. Hasta es un tanto lógico, porque ¿dónde es donde se elaboran los pensamientos? En la mente. Engaño hay en la mente de los que piensan mal, mas alegría en el de los que piensan bien. Versículo 23. El hombre cuerdo encubre la ciencia, mas el de la mente de los necios publica la necedad. La mente de los necios. Bien, entonces hay una mente que tiene la señal de Dios, la marca de Dios, sus mandamientos, que son aquellos que los han puesto en su mente. Pero también hay otros que no tienen memoria de Dios, no tienen nada de conocimiento de Dios en su mente y tienen una mente llena de perversidad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos al Nuevo Testamento, donde se nos habla de la mente, también como en el sentido simbólico, en el sentido de la señal de Dios en nuestra mente. Bueno, vamos a un texto muy conocido, gloria a Dios, Mateo 22. Mateo 22, versículo 37. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Por si alguien tuviese duda de que no hablase específicamente de mente, bueno, pues aquí dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. El Señor quiere que le amemos con toda nuestra mente, pero ¿sabe qué? También Satanás quiere que le sirvamos con nuestra mente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir considerando la palabra de Dios. Ahí en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7, versículo 23. Mas veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, dice la versión 60, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Se revela contra la ley de mi mente. Versículo 25. Dice ahí la escritura en la versión 60,
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Qué importante que con la mente sirvamos a Dios, que ahí tengamos la señal de Dios, sus mandamientos, su palabra escrita en las tablas de nuestra mente. Gloria a Dios. Vamos a seguir considerando primera carta a los Corintios, capítulo 2. Capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos, hablando de los que ya no somos carnales, sino que vivimos en el Espíritu, dice, mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Bueno, para tener la mente de Cristo hay que tener sus mandamientos en nuestra mente. Para tener la mente de Cristo hay que tener bien grabados su palabra y sus mandamientos precisamente en nuestra mente. Por eso dice el texto, tenemos la mente de Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Apocalipsis, vamos a Hebreos, después vamos a Apocalipsis. Vamos a Hebreos primero 8. Hebreos capítulo 8. Versículo 10. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre, ¿cómo dice ahí la versión 60? Pondré, bueno, al principio la versión 60, vamos a leer. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Las leyes de este nuevo pacto serían puestas en la mente de ellos. En la mente de los que servimos a Dios, debemos de tener la señal de Dios en nuestra mente. Gloria al Señor Jesucristo. Bien. El Señor conoce la mente, Él escudriña la mente. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño. ¿Qué cosa? Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Por qué? Por lo que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es muy importante lo que tengamos entonces en nuestra mente, porque el Señor dará el pago según lo que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ahí está la importancia de tener la señal de Dios en nuestra mente como su palabra, sus mandamientos, para no pecar contra Él, servirle con todo nuestro corazón y que no tengamos la señal de la bestia. Una bestia que trae, como ya hemos visto, engaño, mentira. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Vamos a ver un poco acerca de la mente que no tiene la marca ni la señal de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles o como las otras gentes que andan, ¿qué cosa? Que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que traen en su mente? Puras cosas vanas. No traen la palabra de Dios, no guardan la palabra de Dios en su mente, traen solamente cosas vanas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo
21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras. Leo como dice la versión 60. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo éramos en otro tiempo? Enemigos en nuestra mente. Gloria al Señor Jesús. Enemigos de Dios, haciendo obras malas. Y bueno, quien no se arrepienta, sobre todo en los últimos tiempos, ya el hecho de tener la marca de la bestia, su ideología, su engaño, su mentira, que se va a promover en los últimos tiempos, tal engaño, ya quien asimile y quien reciba esa marca en su mente, la marca de la bestia, irreversiblemente ya no habrá escapatoria, sino que serán atormentados en el lago de fuego y azufre por siempre jamás. Colosenses capítulo 2, ya que estamos ahí en Colosenses, capítulo 2, me fui un poco más lejos de Colosenses, pero ya estoy aquí. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Dice la versión 60, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente, ¿qué? Mente carnal. Una mente carnal que no tiene la señal de Dios, que no tiene la marca de Dios, pero que tiene pensamientos vanos, o que es una mente carnal. Gloria a Dios. Vamos a seguir considerando la palabra de Dios ahí en Tito, la carta a Tito. La carta a Tito, de Pablo a Tito 1:15. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio, nada les es puro, pues hasta su mente, dice la versión 60, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. No tienen en su mente a Dios, no tienen en su memoria a Dios. Su mente y su conciencia están corrompidas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 1. La carta a los Romanos en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Es una mente que no tiene la señal de Dios, que no tiene la marca de Dios, pero que de alguna manera está siendo engañado por la mentira, por el engaño del enemigo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y por eso la Biblia nos invita a renovar nuestra mente. Efesios, capítulo 4 de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 23. Y renovaros en el espíritu de vuestra mente. Gloria a Dios. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada para que ahora tengamos en nuestra mente los mandamientos, los principios, los preceptos de Dios. Y de esa manera seremos librados de las plagas, porque tenemos en nuestra mente, en nuestra frente, la marca o el nombre de nuestro Dios o la señal de nuestro Dios. Por otra parte, aquellos que reciben la marca de la bestia,
quiero hacer notar cómo en forma, en cierta manera, voluntaria, reciben o toman la señal de la bestia. Según dice el Apocalipsis 24, 20 y versículo 4, ya lo he citado, aquellos que recibieron la señal en sus frentes, dice, o aquellos que no recibieron la señal en sus frentes. Quiere decir que aquellos que la tuvieron es porque de alguna manera la recibieron, en forma voluntaria fueron engañados. También hemos considerado como la Escritura dice en Apocalipsis 14:9 que aquellos que reciben la señal de la bestia en su frente o en su mano, o toman la señal en su frente o en su mano, note usted, la toman, es decir, la reciben en forma voluntaria, la aceptan. ¿Por qué? Porque en su mente son engañados, sobre todo en ese último tiempo. Esta segunda bestia que aparece para engañar a los moradores de la tierra trae argumentos, trae filosofías, trae mentiras para engañar a las mentes y poner ahí su marca, poner ahí su señal en las mentes de los moradores de la tierra. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Cierto, Dios, si tiene nuestra voluntad, nuestra mano, le damos nuestra fidelidad, nuestro compromiso de servirle, pues esos simbolismos vimos en cuanto a la mano, como con la mano se pacta una alianza, se hace una promesa, se promete fidelidad y lealtad. Pues Dios quiere eso de nosotros y por eso quiere que pongamos su señal, la palabra de Dios, en nuestra mano y en nuestra mente. Y de esa manera le vamos a servir. Satanás no ignora eso, también quiere que se le sirva a él y sabe que la forma de lograrlo es engañar las mentes para que le demos, sobre todo en el último tiempo que trae engaño con señales, la gente o los moradores de la tierra le den su lealtad, le den su compromiso de servir bajo ese engaño, bajo esa ideología que reciban en su mente. Entonces, mientras que el enemigo hoy en día tiene distraídos a muchos cristianos que con un microchip, que en realidad, como decía anteriormente, era para registrar datos médicos, una propuesta de ley que nunca se llevó a cabo, por lo menos no hasta la fecha, y que de cualquier manera no se podría realizar en muchos comunidades indígenas, aún en comunidades en Estados Unidos que están aisladas de la tecnología. Entonces ellos estarían ganando la salvación por no recibir ese tipo de tecnología o ese tipo de implantes en su cabeza o en su mano o en el cuerpo. Eso es totalmente absurdo. Y ahora tenemos la fábula de que, así como se dijo de que el código de barras para comprar y vender era necesario y que tenía ahí encriptado la marca de la bestia, o que de la manera que se dijo que las tarjetas de crédito en la cinta magnética negra tenían la marca de la bestia y que era la tarjeta que se usaba para comprar y vender y quienes la usaran pues tenían la marca de la bestia, pues créame que hay gente muy mala, muy perversa que nunca ha usado tarjetas de crédito. Bueno, pues hoy se dice, ¿verdad?, que la marca va a venir a través de un microchip para vender, comprar con dinero virtual a través del internet. Entonces, mientras que el enemigo quiere tenernos distraídos con ese tipo de fábulas, con ese tipo de cuentos, no quiere que observemos la palabra, no quiere que observemos la verdad, y que más bien quiere engañarnos con argumentos, con doctrinas de demonios,
como ya vimos en la palabra de Dios, que vienen doctrinas de demonios con apariencia de piedad. Ahí es donde viene y va de una manera muy enfática, de una manera muy marcada, ese engaño que trae la bestia con cuernos de cordero, auxiliando y asistiendo a la cuarta bestia. Ese engaño va a llegar a conquistar muchas mentes y va a ganar de esos moradores de la tierra su lealtad, su compromiso, para que le sirvan bajo esas normas, bajo esos nuevos preceptos, bajo esas nuevas leyes. Les voy a poner un ejemplo: los argumentos que hablan de la ideología de género, en el cual esos argumentos los expertos hoy en día dicen, y en muchos países ya está penado, que usted se atreva a llamar a una persona criticando de alguna forma su preferencia sexual. Ya hay leyes que prohíben eso en algunos países. Bueno, aquí también en México de alguna manera también está prohibido. Pero imagínense, en algunos países ya se dice de llamar que no tiene que llamar o preguntar por el esposo de una mujer como dónde está su esposo, sino que tiene que preguntar dónde está su pareja, porque usted no sabe si es una mujer igual que ella, su pareja, y que tiene que ser respetuoso, y que por ley ahora tiene que decir dónde está su pareja. Lo mismo si se refiere a la esposa de un hombre, ya no le debe decir dónde está su esposa, sino dónde está su pareja, por el respeto que debe de tener, si en el caso de que su pareja sea otro hombre. Bueno, pues todas esas ideologías de género, que según esos argumentos dicen que nadie nace siendo hombre o nadie nace siendo mujer, que todos nacen con un sexo neutral, y que de ahí cada uno según la elección que quiera hacer, ser hombre o mujer, lo cual es totalmente diabólico, es una blasfemia. Sin embargo, son expertos científicos los que están impulsando esos argumentos hoy en día, y que en lo futuro se van a plasmar en leyes. Otro ejemplo brevemente: los matrimonios en las universidades ya no creen en el matrimonio. Dicen que el matrimonio es una esclavitud. Entonces todos esos tipos de ideologías, argumentos, llegan a las mentes, llegan a los moradores de la tierra, para que en un futuro próximo, bajo esos argumentos, esas ideologías, esos engaños, sirvan y den lealtad a un gobierno que va a promulgar leyes de acuerdo a esos argumentos de la falsamente llamada ciencia. Por eso estemos alertas, hermanos, para que no seamos confundidos. Vamos a dar por terminado este estudio que tuvimos lamentablemente en 3 partes. Espero que usted escuche las 3 partes de este estudio, y mañana, si Dios quisiera y viviéremos, vamos a ahondar un poco más por qué es número de hombre, a qué se refiere ese número, y vamos a seguir adelante. Ya fue la 6ª parte de este estudio que estamos llevando a cabo de los últimos tiempos. Pues ya mañana a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, estaremos abordando ya un estudio en su 7ª parte acerca de los últimos tiempos que vamos a vivir. Gloria a Dios, y creo que se están avecinando muy pronto. Dios les bendiga. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que no prestemos oído a las fábulas, porque ya está escrito que en estos últimos tiempos
muchos escucharían a espíritus de error y a doctrinas de demonios, pero dice tu palabra, tú predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estamos viviendo esos tiempos en que la gente le interesa mucho las fábulas, le da comezón su oído, el oír fábula, el oír cosas misteriosas, el oír cosas de ciencia ficción. Pero nosotros, Señor, ayúdanos a estar atentos en tu palabra. Sí, Señor Jesús, a que estemos atentos a la profecía de tu palabra, ya que sin profecía el pueblo se desenfrena, pierde el rumbo, pierde la dirección. Nosotros debemos de tomar muy en cuenta lo que dice tu palabra. Bendice a mis hermanos que nos escuchan, a los amigos oyentes, a toda persona que nos escucha a través de este medio. Toca sus corazones y abre sus entendimientos, que se vuelvan a la Escritura, que se vuelvan a la Biblia para conocer los tiempos proféticos que estamos viviendo y que hemos de vivir. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén.